Bueno, bienvenidos a todos. Hoy, 6 de octubre, a las 3:10 de la tarde, estamos dando inicio a lo que es la mesa de discusión 1, denominada Perspectivas sobre Investigaciones UNDEC sin CONICET. Mi nombre es Cecilia Gareis. Bueno, estoy a cargo de moderar lo que sería esta mesa. Vamos a disponer de 1 hora y media para trabajar en conjunto y bueno, agradecerles a todos, tanto a quienes conforman la mesa por las presentaciones que en breve ya nos van a compartir y a quienes nos están acompañando, que están interesados también en poder formar parte de esta actividad. Así que bueno, agradecerles a todos, darles la bienvenida en el marco de las 9ª Jornadas Científicas de Estudiantes Investigadores. Y bueno, brevemente comentar un poco cuál es la idea de esta mesa de discusión. En las jornadas van a haber 2 mesas, una hoy y otra mañana. Y el objetivo es, o lo que se busca con estas mesas de discusión, de intercambio, de debate, es justamente poder abordar distintos temas y proyectos de investigación que se están realizando o que se han realizado a partir de la voz de los propios autores de estos proyectos y propiciar la interacción entre pares, ¿sí? Y entre todos los que estamos interesados en estas temáticas. La finalidad de esta actividad es promover la divulgación de la ciencia mediante el debate interdisciplinar, multidisciplinar, en relación con la incidencia y el impacto de los temas de investigación en la región y la necesidad de la comunicación pública de la ciencia. Vinculado a esto que acabo de mencionar, es que se plantean 3 ejes de discusión, ¿sí? Que van a orientar un poco el intercambio luego de las presentaciones. El eje 1, necesidad y aplicación de un abordaje interdisciplinario. El segundo eje, incidencia y impacto de la temática en la región. Y el tercer eje, valoración y planificación de la comunicación pública de la ciencia. Un poco la mesa está conformada como en 2 partes, si se quiere. En una primera parte, bueno, vamos a contar con las presentaciones de los investigadores y en una segunda instancia vamos a tener este momento de intercambio mutuo. Ahora sí, en la mesa de discusión 1, mencionar y darles la bienvenida y agradecerles también la participación a quienes conforman esta mesa. Contamos con la presencia de Sebastián Boglietti, que pertenece a CONICET y a la UNDEC. Bueno, Abel González no va a participar de la mesa, comento porque estaba en el programa y bueno, a último momento no va a poder participar y acompañarnos. Luego continúa Claudia Massa, de la UNDEC, y también pertenece al INTA, Chilecito. María Jiménez, quien pertenece al SENACE y a la UNDEC. Andrea Calahorra, quien también, bueno, pertenece a la UNDEC y al INTA, Chilecito. Y Eugenia Póveda, que pertenece a la UNDEC. Va a haber como les comenté, un segundo momento de intercambio. Les pido a todos que en la medida en que cada uno de los investigadores realice su presentación, por favor vayan anotando consultas, dudas, aportes en el chat del Meet, así podemos, junto con otros coordinadores, ir recopilando estas consultas y organizar mejor la segunda instancia de esta mesa. Si les parece bien, bueno, yo voy a presentar a cada uno brevemente el currículum, ¿sí? O cuestiones que están más vinculadas a la presentación de cada uno de los investigadores de la mesa. Y luego van a realizar la presentación. Así que si les parece, Sebastián Boglietti, te invito a que, si querés, comiences a compartir tu presentación mientras que voy comentando un poquito de tus antecedentes. Sebastián es licenciado en Biotecnología de la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia de la Universidad Nacional de Tucumán.
Su especialidad principal es el cultivo de tejidos vegetales in vitro. Desde el 2001 al 2012 trabajó en el Laboratorio de Cultivo de Tejidos Vegetales de la Cátedra de Caña de Azúcar de la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán. Efectuó tareas de investigación y desarrollo de protocolos en saneamiento, micropropagación y conservación in vitro de caña de azúcar, batata, diferentes géneros de orquídeas y plantas ornamentales. Desde el año 2013 al 2018 se desempeñó en Agrogenética Riojana SAPEM. Allí, bueno, ejerció como director de los laboratorios de micropropagación y de análisis de suelos, agua y foliares, trabajando, bueno, en el desarrollo de protocolos para la propagación y saneamiento in vitro de diferentes especies y variedades de nogal, olivo, vid, almendro, frutilla, frutos rojos y lavanda. Desde el año 2019 se desempeña como docente de la UNDEC y desde abril del 2020 es becario interno doctoral de CONICET. Así que bueno, Sebastián, muchas gracias por formar parte de esta mesa y bueno, te escuchamos atentamente. Hola, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a la comisión por la invitación a participar de esta mesa. Y bueno, un poco es contarles cuál es mi trabajo actual, ¿sí? Mi trabajo actual como becario doctoral. Yo estoy trabajando en olivo. Estoy estudiando diferentes vías de regeneración in vitro de olivo, ¿sí? Entre ellas la que es de propagación por yemas axilares, lo que es embriogénesis somática y voy a hacer en un futuro cultivo de protoplastos. Y voy a evaluar la variabilidad somaclonal que presenta cada técnica. La micropropagación por yemas axilares es un método muy común, ¿sí? De propagación in vitro, en el que se toman yemas, ¿sí? Ramitas de las plantas de olivo, se siembran in vitro. Esas yemas comienzan a crecer, ¿sí? Como se ve acá, y ese material comienza a multiplicarse de una manera exponencial. El principal objetivo que tiene esta técnica es desde un punto de vista de la propagación masiva, ¿sí? Porque en un muy corto periodo de tiempo y en un pequeño lugar se pueden obtener mucha cantidad de plantas y todas genéticamente iguales, ¿sí? La otra vía de regeneración que voy a estudiar, en la que estoy trabajando actualmente y ya está bastante avanzada, es la embriogénesis somática. En la embriogénesis somática se parte, en este caso no de ramitas, sino se parte de la radícula de un embrión, ¿sí? Acá vemos, esta es, dentro del carozo de la aceituna está la semilla, que es esta, y hay que partir la semillita esta y se consigue extraer la radícula y eso es lo que se siembra. Esa radícula comienza a regenerar embriones somáticos, como podemos ver en esta fotografía, ¿sí? Diferentes embriones somáticos, y después eso pasa por un proceso, bueno, también de multiplicación para aumentar el número de embriones somáticos que se obtienen, como podemos ver acá, múltiples embriones que se están desarrollando sobre el tejido, y una vez que tenemos un gran número de embriones, ¿sí? Esos embriones pueden germinar como germina una semilla normal, ¿sí? Formando lo que es un tallo y formando una raíz. Otra técnica que voy a comenzar a trabajar el año que viene, por eso estas fotografías son solo a modo de ejemplo, es el cultivo de protoplastos. Los protoplastos, para los que no lo saben, es una célula vegetal
al que se le ha sacado, ¿sí?, por algún medio la pared celular, y al eliminar esa pared celular, ese protoplasto presenta ciertas ventajas para aplicar diversas técnicas. Por ejemplo, lo que son las técnicas de edición, las técnicas que están muy actuales ahora, que son las técnicas de edición génica con CRISPR-Cas, ¿sí? Bueno, acá en estas fotos podemos ver diferentes protoplastos, ¿sí? Y vemos cómo esos protoplastos después comienzan a generar un callo y a partir de ese callo se regenera una nueva planta. Todas estas técnicas, ¿sí?, tienen asociado diferente grado de variación somaclonal, ¿sí? Esa variación somaclonal en algunos casos puede ser indeseada, ¿sí?, como en el caso en el que uno vaya a multiplicar un determinado cultivar, o puede ser buscada, ¿sí?, en el caso de algún programa de mejoramiento. En cualquier caso, es importante conocer qué variación somaclonal presenta cada técnica, ¿sí? Por eso también dentro de mi trabajo de tesis va a estar el estudio de la variación somaclonal que presenta cada técnica. Y en este caso vamos a utilizar los SSR para estudiar esa variabilidad somaclonal. Como contribuciones, ¿sí?, que yo pretendo hacer con este trabajo es, por un lado, implementar y conseguir, ¿sí?, los protocolos necesarios para multiplicar, ¿sí?, y para usar el mejoramiento de diferentes cultivares de olivo que hay en La Rioja. Y junto con esto, sí, también desarrollar un sistema para evaluar esa variabilidad genómica que presenta cada técnica, que también es necesario tanto desde un punto de vista ya sea de mejoramiento o de multiplicación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por la presentación. Bueno, continuamos con Claudia Massa. Te invito a que comiences a compartir la presentación mientras que te presento. Claudia Massa es ingeniera agrónoma egresada de la UNDEC. Es docente JTP de la Cátedra de Patología Vegetal de la carrera de Ingeniería Agronómica. Técnica investigadora de INTA Experimental Chilecito. Participa en el proyecto de la UNDEC denominado Repelentes y Biopesticidas de Origen Botánico para el control de plagas en nogal, de plagas de post cosecha y enfermedades. Y también participa en proyectos que se encuentran en la cartera de INTA 2019-2022. Como participante en 2 líneas que corresponden a un proyecto denominado Análisis de Patosistemas en los principales cultivos agrícolas y caracterización de sus componentes. Allí es participante de la línea Estudios del patosistema Anthrognosis del olivo, caracterización biológica, macromolecular, taxonómica y patométrica en plantaciones infectadas de la provincia de La Rioja. Y en la línea, también ese mismo proyecto, denominada Prospección y caracterización de los patosistemas vinculados a las enfermedades de madera de la vid. Y luego también participa en otro proyecto en carácter de asesora, en el proyecto denominado Prospección y caracterización de organismos biocontroladores, biofungicidas y bioplaguicidas, en la línea Caracterización de microorganismos nativos para el control de patógenos en cultivos de importancia regional, olivo y nogal. A su vez, integra la Mesa de Sanidad del Clúster Olivícola de la provincia de La Rioja y el equipo regional
conjuntamente con SENASA y PAVE CONICET Experimental INTA Catamarca. Así que bueno, te damos la bienvenida, te agradecemos la participación en esta mesa y bueno, ahora te escuchamos. Muy buenas tardes a todos los presentes. También agradecida por la invitación a participar en estas jornadas de esta alta casa de estudios en la que también soy parte integrante. ¿Puede verse la presentación? Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? Bueno. Voy a contar un poco mi estudio de tesis de la maestría en cultivo e industria del olivo. Este estudio está relacionado a la temática sanidad de este cultivo y surge en respuesta a una demanda productiva de olivareros de lo que es la zona productiva del Valle Central del departamento de La Rioja, capital. Comienza en 2009 con la aparición de síntomas de pudrición en frutos de olivo, que cada vez se hace más importante y más perjudicial para estos productores. Entonces se plantea el estudio de determinar estos síntomas eran similares a los que se comparaban con síntomas de antracnosis y aceitunas jabonosas para otras zonas del mundo en el cultivo de olivo. Entonces se planteó determinar al agente causal de esta pudrición de frutos, que en el mundo se conoce como antracnosis o aceituna jabonosa por los síntomas que le confiere a las aceitunas. Es una enfermedad de gran importancia en todas las zonas olivareras. Y en el sector productivo riojano, la industria incluso rechaza, por la presencia de estos síntomas de la enfermedad, un importante porcentaje. Cuando esto es así, en las variedades de mesa, generalmente lo que se hace es, como pierde la calidad de fruto, para ese destino se destina a la elaboración de aceites que, cuando la incidencia y la severidad de la enfermedad alcanza ciertos porcentajes, también confiere aceites resultantes de mala calidad que ya no entran dentro de los parámetros de Digenex, elevando la acidez y confiriéndole colores no apreciados, digamos. Esta enfermedad provoca síntomas en ramas, hojas, frutos y flores, necrosis, defoliación y la producción de frutos que mencionábamos. Para este estudio entonces se plantearon objetivos como era aislar de frutos sintomáticos el patógeno causal y conseguir cultivos puros a partir de los cuales, por técnicas de identificación molecular y morfológicas, determinar las especies de este patógeno, ya que actúa en complejos. Se reconocen dos complejos de este género, el complejo gloesporoides y el complejo acutatum, uno incluso más severo y resistente a los controles que el otro, en el caso de acutatum, y es como tiene mucha mutación estos patógenos, estos hongos, se tienen que determinar las especies del mismo a partir de técnicas moleculares. Se consiguió entonces el primer objetivo de aislarlo, conseguir los cultivos puros y, por técnicas moleculares, determinar las especies presentes en las zonas y montes afectados. Otro objetivo que nos planteamos, además, era, por esta problemática de los productores, evaluar un daño a cosecha. Se hizo para la campaña 2019-2020, bastante complicado por el tema de conseguir las muestras y hacer la cosecha a campo, pero se consiguió. Esta evaluación de daño se hizo por estimación e incidencia de la enfermedad, por estimación de incidencia y severidad de la enfermedad, en las variedades manzanilla, porque es la más difundida en esa zona de producción, y bueno, y en la variedad arauco por ser nuestro emblema, ¿no? Bueno, en cuanto a los resultados, se determinaron 3 especies
presentes en las variedades Arauco y Manzanilla, y A, B y C son las especies encontradas, y B y C en la variedad lechino, que se incorporó en la campaña esta. No se la tenía, no se intentaba hacerlo, pero se consiguió mucha fruta, un daño importante en la zona norte de lo que es el departamento, y se la incorporó al estudio, encontrándose también una especie que es la primera vez que se la menciona en olivos argentinos. Bueno, y con respecto a la evaluación de daño en cosecha, se determinó la incidencia en árboles y frutos como significativamente mayor en Manzanilla con respecto a Arauco, y en cuanto a la severidad sobre frutos, se hizo para la variedad Manzanilla y para la variedad Arauco en los árboles muestras, dividiendo la copa del árbol en sectores, porque se visualizaba a campo una mayor incidencia en los frutos de la base con respecto al sector medio y superior, y se encontró que en el análisis de datos esto se volvía a repetir. Se lo asoció después a la alta presencia de condiciones de humedad relativas proporcionadas por la maleza cerca de la base de la copa, y se lo relaciona a esa mayor incidencia y severidad de daños en los frutos a la presencia de malezas. Con semejante problema porque la mayor parte de la producción en el olivo, en la copa del olivo, está cerca de la base. Bueno, esos fueron resultados ya finales. También tengo que hacer mención que se cambiaron solamente las zonas de estudios en 2 fincas porque, bueno, fue un año de baja producción en la zona sur. La idea era barrer toda la zona del departamento capital, pero por problemas de vientos sondas, en el momento de floración fue muy escasa la producción, así que la mayor parte de lo que se analizó para la evaluación de daño está concentrado en la parte, digamos, norte del departamento. Bueno, el equipo de estudio está conformado por Silvina Pastor, que es directora de tesis, Mónica Roca como codirectora, Nelson Bernardi como asesor externo, y yo como maestra. Todas estas personas que integran el equipo representan instituciones que se encuentran integradas, digamos, en lo que es la mesa del clúster olivícola, IPABE, SENASA, el INTA y la Universidad Nacional de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por compartirnos tu trabajo. Continuamos con María Jiménez. Hola, ¿qué María tal? Buenas Jiménez. tardes. Hola, ¿qué tal? Si querés ir compartiendo la presentación mientras que te presento, genial. Dale. Bien. Bueno, María Jiménez es ingeniera agrónoma, egresada de la UNDEC, es docente, JTP, de la Cátedra de Botánica 1 y Botánica 2 de la carrera de Ingeniería Agronómica. Es también profesional operativa de SENASA e inspectora certificante de COSABE. Participa en el proyecto COFECIT en la línea Prácticas Innovadoras para el Manejo Sustentable de la Verticilosis del olivo, transferibles al sector olivícola. Así que bueno, María, te agradecemos tu participación y bueno, ahí te estamos viendo y escuchando. Muchas gracias. Bien, lo que sí, no sé si se ve, yo lo tengo en presentación total, no sé cómo lo ven ustedes, creo que sí, pero yo estoy usando un celular y tengo la computadora, por eso me ven doble. Se ve, pero no se ve como presentación. No completa, sí. Sí, ese es el problema que tengo por estar con la computadora y con un celular, por lo que no tengo micrófono ni cámara, pero se está
Ahora sí. A ver, todavía no cambió. Lo seguimos viendo igual. Ahora sí. Ahora veo que está cambiando en el celu. ¿Sí? ¿Puede Sí, ser? sí se ve. Bien. Sí se ve cambio. Bueno, también es el proyecto que estoy presentando, ¿no es cierto?, resulta de mi proyecto de tesis para la maestría en olivicultura dictada en UNDEC, en donde el título, ¿no es cierto?, es la dinámica estacional de Xylella fastidiosa en el olivo y comprobar su relación con Verticillium daliae, ¿no es cierto?, en lo que es la provincia de La Rioja. Sabemos que el olivar tradicional, ¿no es cierto?, en toda la provincia ha sufrido un acelerado deterioro, ¿no es cierto?, en los últimos años, un poco a raíz de una manifestación de lo que es el síndrome de rama seca, causada por un complejo de hongos, y la recientemente detectada, Xylella fastidiosa, que es una enfermedad de origen bacteriano, ¿sí? Que genera esta bacteria un taponamiento en los haces vasculares, principalmente de lo que es el xilema, por lo tanto, ¿no es cierto?, afecta lo que es la absorción tanto de nutrientes, obviamente de agua como de nutrientes, provocando así lo que es, ¿no es cierto?, una seca tanto de brindillas, de ramas, un declinamiento o decaimiento bastante generalizado, y la sintomatología más visible es esta necrosis en la zona apical de la hoja o lateral, ¿sí?, a lo que denominamos nosotros punta de flecha. Bueno, lo que trata, ¿no es cierto?, este trabajo es, como objetivo se planteó, como objetivo, ¿no es cierto?, se planteó conocer esta dinámica de Xylella en aquellos árboles que han sido crónicamente infectados y que han sido comprobados mediante técnicas moleculares que estén infectados con Xylella fastidiosa, tanto en el departamento de Arauco, puntualmente en Aymogasta, como en Chilecito. Sabemos que la concentración de bacterias, ¿no es cierto?, en el árbol no es uniforme y puede variar, ¿no es cierto?, de acuerdo al año. Entonces, por eso es que se planteó la importancia, ¿no?, de saber en qué época esta concentración es alta para poder ser detectable a través de técnicas serológicas. En nuestro caso utilizamos lo que es una técnica de ELISA. Ha sido usada, ¿no es cierto?, esta por su robustez y por una fácil análisis con una gran cantidad de muestras. Luego, como objetivo específico, también, ¿no es cierto?, hemos diagnosticado también la presencia, ¿no es cierto?, de Verticillium daliae en las mismas plantas en donde se realizó ese seguimiento para Xylella fastidiosa y poder determinar, ¿no es cierto?, si existía alguna relación en base a este complejo de hongo y Xylella fastidiosa. Para ello también se utilizaron lo que son técnicas moleculares, lo que fue extracción, purificación de ADN, amplificación por PCR con primer que son específicos, y la separación de electroforesis en gel de agarosa, en donde se vio, ¿no es cierto?, bajo UV previa a una tinción de gel red. Todo esto se hizo en el laboratorio de alta complejidad de la UNDEC, como Donna, digamos, con el seguimiento de Donna y la capacitación constante de Donna. Como estamos todavía en una etapa, ¿no es cierto?, de análisis, todavía no se ha hecho lo que es análisis estadístico, pero podemos determinar lo que son unos resultados preliminares que a partir de estos análisis serológicos nos permitió determinar, ¿no es cierto?, la presencia o identificar presencia de Xylella en ambos departamentos, tanto Arauco como Chilecito,
y que en el seguimiento durante 12 meses de evaluación nos determinó que al menos en el departamento de Arauco un árbol, porque fueron muestras de árbol tomando, ¿no es cierto?, las cuatro cuadrantes, ¿sí?, norte, sur, este y oeste, en donde se determinó, por lo menos durante todos los meses, se presenció niveles de Xylella fastidiosa, y al menos durante los 12 meses, al menos un árbol determinó presencia de Xylella. En Chilecito, en el caso de Chilecito fue menor, en donde hubo 7 meses en donde no se detectó presencia de Xylella, estaban directamente, no hubo ni siquiera baja concentración, pero sí siendo positivo para los meses de enero, febrero, marzo, junio y julio, que un poco se corresponde con la mayor cantidad de muestras obtenidas de Arauco, se corresponden para esas fechas. En cuanto a la presencia de verticilosis asociado a Xylella, como dato preliminar podemos inferir que el 70% de árboles muestrados, es decir, 4 de 6 en lo que es el departamento de Arauco, se determinó esta presencia de verticilosis, y un 25% en el departamento de Chilecito respectivamente. Todavía, ¿no es cierto?, estamos en el análisis estadístico para determinar estas diferencias significativas y el nivel de determinación de la técnica serológica. Bueno, eso sería la presentación de lo que es mi proyecto de tesis. Como equipo, bueno, trabajamos directora técnica Mónica Roca, la doctora Raquel Hellman, también, que ha estado trabajando en Xylella desde 2013 en la zona de Córdoba y también en la zona de Aymogasta, la doctora Otero, que es también la que nos facilitó la parte de verticillium, Patricia Toloca también como asistente para lo que es INTA y PAB, y bueno, yo, María Jiménez. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Muy interesante tu presentación también. Bueno, continuamos con Andrea Calahorra. Si querés ir compartiendo, genial, mientras te presento. Bueno, Andrea Calahorra es ingeniera agrónoma, trabaja en el campo experimental de la Estación Experimental de INTA Chilecito, aquí en la provincia de La Rioja, desde el año 2013. Actualmente es jefa del grupo de investigación de la experimental, es docente de la UNDEC desde el año 2005 hasta la fecha en las cátedras de Matemática 1 y Matemática 2 de las carreras de Ingeniería Agronómica, en la licenciatura en Enología, en la licenciatura en Biología y en la Tecnicatura en Alimentos, en Análisis de Alimentos. Y desde el año 2019 hasta la fecha participa en la cátedra de Zoología Agrícola de la carrera de Ingeniería Agronómica. Participa en proyectos de la UNDEC, en el proyecto Repelentes y Biopesticidas de Origen Botánico para el control de plagas en nogal, de plagas de post cosecha y enfermedades, y participa también en el programa Ciencia y Tecnología contra el Hambre, elaboración y uso de biopreparados de origen botánico para el manejo sustentable de plagas y enfermedades en cultivos hortícolas del oeste de La Rioja. Y también, bueno, participa en proyectos dentro del INTA, análisis de patosistemas en los principales cultivos agrícolas y caracterización de sus componentes, uso y gestión eficiente del agua en sistemas de regadío, desarrollo y aplicación de tecnologías de mecanización, precisión y digitalización en la agricultura. Así que bueno, Andrea, bienvenida, muchas gracias por participar de la mesa y continuamos escuchando. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien. Sí, Andrea. Perfecto. De 10, porque tengo problemas a veces con el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí, gran parte me allanó María, hablando un poco de la Xylella. En el caso mío también es tesis de la maestría en cultivo e industrias del olivo. En el caso mío, el título de mi tesis es Monitoreo de chicharritas y salivazos asociados al agroecosistema olivícola
detección de especies portadoras de Xylella fastidiosa en el departamento de Chilecito, La Rioja. ¿Qué es lo que hicimos? Bueno, a raíz de este descubrimiento de la Xylella fastidiosa como causante de la enfermedad del síndrome de decaimiento de rápido del olivo, que se descubrió esta bacteria, que en realidad las primeras detecciones fueron en Europa, en Italia, cuando toda la parte sur de los olivos de la parte sur de Italia. Después se descubrió a partir de 2013-14 acá en Argentina que en Cruz de Lejía y Mogasta estaba esta bacteria. ¿Qué sabemos de esta enfermedad en sí, lo que es la Xylella fastidiosa? La bacteria vive o en la planta enferma o en el insecto vector. En la naturaleza libre no está. Y sabemos que cuando ya la Xylella, digamos, colonizó una planta, la enfermó, sí es muy difícil curarla. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que evitar que se disemine, o sea, que se disperse la enfermedad. Y bueno, ¿quién es el vector de las Xylella fastidiosas? Son insectos del grupo de los hemípteros, de los arcoinorrincos, dentro de los cicadélidos y cercópidos. Son los que están comprobados dentro de esta Xylella fastidiosa, que bueno, obviamente no solo causa enfermedades en olivos, sino también está en cítricos, en almendros. Acá en Argentina también está en cítricos con la procesis variegada de los cítricos, ¿sí? Y también son chicharritas, digamos así, hablando generalmente, las que dispersan esta enfermedad. Entonces, cuando planteamos el tema de tesis, como demanda fue en realidad ante el problema que hay en Aymogasta con el tema de la muerte de los olivos, se creó la necesidad de saber el tema de los vectores, conocer qué vectores o qué familias o cicadélidos tenemos en la región. Entonces, cuando empezamos con el trabajo de tesis, ahí en comunicación con SENASA, ellos me dieron información en qué zonas era donde había plantas positivas y a raíz de eso, sobre esas fincas, empecé a hacer monitoreo. Empecé en octubre de 2016 hasta enero de 2019, eran 4 fincas, 2 en Vichigasta, una en Nonogasta, una en Machigasta. Elegí 5 plantas en cada una, las cuales, las que están acá en rojo, disculpen las fotos, pero tenía que centrar todo y me quedó todo chiquito, pero digamos que esas son las 4 fincas, las 5 plantas, en las cuales yo colocaba las trampas. ¿Cuáles eran los objetivos de trabajo? Fueron 3. En realidad son 2 divididos, pero yo como para la presentación se los agrupé en 3. Uno era identificar las especies predominantes de arcoinorrincos en las regiones de olivícolas de esta zona nuestra, acá, principales zonas de olivar de la Argentina. En realidad fue acá en Chilecito. ¿Cómo hicimos el monitoreo? Trampas pegajosas en la parte aérea de los olivos, redadas en las malas hierbas, uno dice, bueno, la vegetación asociada al olivo. Y acá no puse, pero también teníamos trampas de agua, que son como si fuesen baldecitos amarillos puestos en el suelo, pero era muy engorroso el manejo de esas trampas, se secaban, se volaban, se deshidrataban. Entonces, como con mi directora de tesis veíamos que la misma especie que yo estaba capturando por red o en la trampa coincidía con lo que tenía en las trampas de agua, la descartamos porque ya era muy engorroso. ¿Qué hacía después de tener las trampas? Esta era una frecuencia quincenal. Iba cada 15 días, cambiaba las trampas, hacía las redadas, después llegaba, iba separando las redadas, las especies que iba encontrando. Cabe destacar que yo no soy entomóloga, o sea que lo mío era más un reconocimiento de las especies por color, por tamaño y demás, pero bueno, hicimos una primera separación e identificación, y después ya yendo a la Universidad de La Plata, que de ahí es mi directora de tesis, ella tiene un equipo que son especialistas en cicadélidos, y bueno, ahí ya hacía una identificación y vamos viendo lo que yo iba recolectando, ¿sí? ¿Qué puedo decir de este primer objetivo? Que bueno, de las especies que yo fui encontrando y fueron identificadas en La Plata, se han encontrado varias que son citadas como vectoras confirmadas en procesis variegada de cítricos, y algunas también tanto en Brasil como acá en Entre Ríos, bueno, en la zona argentina citrícola, y también algunas que han sido, o sea, se ha encontrado la bacteria, o sea, son portadoras. Recordemos que el hecho de que un cicadélido tenga la bacteria no necesariamente es vector, porque hay especies que son más o menos eficientemente vectoras. Entonces, hasta que uno no corrobora que esa especie que sí adquirió la bacteria la pueda transmitir, no podemos hablar de vector. Por eso hablamos de posibles vectores, ¿sí? Y muchas de estas especies que yo encontré, algunas han sido encontradas en la bibliografía como portadoras y otras como vectores confirmados. Lo importante es que
lo importante es que sí encontramos en nuestra zona potenciales vectores de Xylella fastidiosa, y bueno, cabe destacar que todos estos insectos se alimentan de xilema, ¿no? Obviamente, porque si no, no habría forma de adquirirla ni de transmitirla. El segundo objetivo vinculado al anterior era que en función de lo que uno iba capturando, recolectando ya sean trampas en red, íbamos viendo fecha por fecha qué especie encontrábamos, macho, hembra, si era de trampa pegajosa, si era de redadas, ¿sí? Y con esa información, preliminarmente, porque faltan terminar unas identificaciones y sacar, o sea, estamos en proceso, digamos, bueno, uno pudo ya hacer unas curvas tentativas, ya sea por tribus, por especies, y tener una idea de cómo está compuesta estos cicadelios asociados a los olivos. Y a diferencia de Europa, en relación a lo que es América, acá lo que predomina son los cicaderos en función de los cercópidos, que son los que llaman salivazos. En realidad, en Europa, el vector es un cercópido, no es un cicadelio como pasa acá en América. Y bueno, el 95% de la vegetación, de los cicadélidos, o sea, de los que encontramos, era de los cicadelinos, una de las familias dentro de los cicadélidos. Y como yo tenía fincas con mucha maleza y otras sin maleza, y el 81% de todos los especímenes que yo encontré, son como 11.000, son de las fincas con maleza abundante en relación a las que tenían pocas malezas. Entonces, eso es digamos, como decir, bueno, ¿qué me puedes recomendar de entrada? Y evitemos las malezas, porque le estamos dando a la chicharrita un medio donde estar y cohabitar junto con el olivo. Entonces, como una primera conclusión preliminar, bueno, el control de maleza puede contribuir a la disminución de la población de las chicharritas dentro de este agroecosistema. El tercer objetivo hace alusión a esta segunda parte del título, que sería el tema de detectar la bacteria dentro de las chicharritas. Para eso, así como María hizo para el tema de olivo, bueno, tenemos que hacer toda una extracción de ADN y después por técnicas moleculares detectar la bacteria. Por un tema de, digamos, como yo decía, las chicharritas que yo fui encontrando, yo las fui reconociendo. Todas las muestras que separamos de las 4 fincas y de las 5 o 6 especies que vamos a hacer fueron previamente identificadas en la Universidad de La Plata por los expertos en cicadélidos, cosa que cuando yo diga, hago el extracción de ADN, hago el PCR más positivo, no tengamos duda de que era o no era esta especie o era la otra. Entonces siempre con esa precaución, digamos, de primero identificarlas bien y después pasar a esta etapa, digamos, que era la de las bacterias. El año pasado por Edona me tuvo que aguantar varios días y a mí en el IPADE me enseñaron toda la técnica de extracción de ADN, hicimos unos cursos también el tema del PCR, pero yo hice las extracciones de una finca, los 85 ADNs, o sea, tenía 85 muestras, llegamos a hacer esa, primero obviamente, uno no está tan ducho en la parte de laboratorio, entonces, bueno, fue todo poner a punto la técnica de extracción, de moler el insecto, que el buffer, que la centrífuga, que el pipeteado, bueno, todo eso llevó su tiempo. Cuando ya estaba segura, porque no es que abundan las chicharritas como para cometer el error con una muestra, entonces hasta que no estuve segura bien de que la extracción estaba a punto, la técnica estaba a punto, recién ahí empecé con las muestras, como le digo, para enero de 2020 había terminado la extracción de 85 muestras de ADN de una sola finca, me faltaban las otras 3, pero dijimos, empecemos por después seguimos por las otras. Y justo cuando planificamos con Donna que íbamos a empezar a hacer el PCR de esas muestras, llegamos a hacer los geles para ver la calidad de la extracción de ADN, pero cuando quisimos empezar a hacer el tema del PCR, bueno, justo vino la pandemia, el cierre del laboratorio del LAC, y bueno, no pude continuar con esa última parte que sería el PCR, ¿sí? O sea, terminar los ADN Andrea. ¿De otra finca? Sí, Donna. No sé si. Sí. Ya sí podríamos ir redondeando por Sí. los 5 minutitos. Gracias. Dale, sí, justo me queda una sola. Y bueno, mostrarles más que nada el equipo, ¿sí? Como les decía, mi directora es Ana Paradel, la doctora Aelterman Raquel es mi codirectora, cada uno con sus equipos, que son los que le dan el apoyo, y fuera de lo que son la tesis, bueno, siempre el apoyo de Mónica Roca y de Donna en todo lo que son información, técnicas y todo lo que los vínculos que creó esta tesis, que
del clúster olícola, uno se vinculó con diferentes redes en cuanto a Xylella, hay proyectos y bueno, los vínculos que se crearon gracias a este trabajo. Bien, genial. Muchas gracias, Andrea, por tu aporte. De nada. Seguimos con Eugenia Poveda. Mientras que compartís, te presento. María Eugenia Poveda es ingeniera química recibida de la Universidad Nacional de Córdoba, recientemente recibida como máster en Ingeniería y Tecnología Ambiental, título otorgado por la Universidad Europea del Atlántico. Bueno, formación que pudo adquirir gracias a una beca de la Fundación Universitaria Iberoamericana, que tiene su sede aquí en Argentina. Actualmente dicta clases en la Universidad Nacional de Chilecito, en la Tecnicatura Universitaria en Análisis de Alimentos, en las materias Legislación Alimentaria, Química de los Alimentos 1 y Procesos en la Industria de los Alimentos. Asimismo, trabaja en el Laboratorio de Alta Complejidad, en el LAC, como encargada del área de agua y suelo y encargada del uso de un ICPMS, y responsable de uso y guarda de los precursores químicos ante RENPRE. Ha participado como coautora en trabajos de investigación relacionadas con determinaciones físico-químicas en aguas subterráneas. María Eugenia, muchas gracias por participar y ahí estamos viendo ya tu presentación. Bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme y bueno, les quería hablar un poquito de lo que fue mi tesis de maestría, que fue cuantificación, análisis y comparación de flujos de metano en la interfaz de suelo-atmósfera en la región del NOA. Esto comenzó como un proyecto que lideró Patricia Figuerola. Empezamos a hacer las tomas de muestra y luego, bueno, con el tema de la pandemia quedó ahí en pausa y bueno, y ahora lo vamos a retomar. Y yo lo que hice fue tomar esos datos y analizar esos datos para poder hacer mi tesis. El objetivo general es hacer mediciones de flujo de metano en la interfaz suelo-atmósfera en una zona árida, como lo es en el Valle de Chilecito, por la técnica de cámaras estáticas cerradas. ¿Por qué hablamos de una zona árida? Porque ya hay estudios de flujo de metano en la interfaz suelo-atmósfera en zonas cultivadas y en zonas que no son áridas. ¿Bien? Pero bueno, como zona árida, lo único que ahora se conoce es acá en el Valle de Chilecito. Los objetivos específicos que nos propusimos fue reconocer cuál es el ciclo del flujo de metano en un área de Monte Virgen, reconocer el flujo anual de metano en zonas geológicamente más altas, detectar diferencias en el ciclo anual del flujo de metano en zonas cultivadas y en el Monte Virgen, sin labranza. Y detectar si el ecosistema de plantas o el suelo geológico puede inferir un comportamiento particular dentro de lo que es el ritmo de los flujos de metano. La metodología que se utilizó fue la cámara estática cerrada. Como se puede ver, es un cilindro que se clava en el suelo. Adentro tiene un ventilador que va moviendo el aire justamente para que la muestra sea homogénea. Nuestro objetivo era saber si el suelo emitía o absorbía el metano atmosférico. Bien. Se sellaba y se tapaba esta cámara y se colocaba una jeringa y ahí extraíamos la muestra de aire en intervalos de tiempo de 10 a 15 minutos. Tomábamos entre 4 y 5 muestras. Teníamos el tiempo cero, después teníamos a los 10 minutos, después a los 20, después a la media hora, y después se mandaban estas jeringas con aire, se mandaban a analizar al Laboratorio de Ingeniería y Física de Investigación de la Universidad Nacional del Centro, en Tandil.
la universidad tenía un convenio con este laboratorio, con la gente de Tandil, y allá se analizó en un cromatógrafo gaseoso con detector FID. Bien. Acá lo que se hizo fue tomar muestras que abarquen un área de 100 metros cuadrados aproximadamente. Cada uno de estos circulitos es una de las cámaras que utilizamos para medir, y todo el conjunto lo llamamos una determinada zona. Vamos a tener dos tipos de zonas, zona 1, zona 2 y zona 3, porque justamente queríamos ver las diferencias que habían entre lo que eran suelos áridos, suelos con poca labranza y suelos cultivados, para ver si había alguna diferencia en lo que era absorción de metano. Los resultados que obtuvimos en el suelo 1, que es la finca con una agricultura tradicional, S2, que es el monte natural, y S3, que es una finca con riego por goteo, que en los tres lugares hubo absorción de metano, siendo más representativo o donde más hubo captación de metano es el suelo 2, que es el más árido, que es un monte natural que pertenece a la universidad. Hace muchos años había vides ahí. Después estuvimos viendo, de acuerdo a cada sitio, el flujo neto de metano. Acá podemos ver la gran dispersión que había entre los valores, porque habían datos que no eran confiables. Entonces se trabajó con menos datos, porque se fueron descartando. Por eso hay una gran variabilidad de los valores acá. Y después las clases texturales eran en el suelo 1, franco-limoso, en el suelo 2, franco-arenoso, y en el suelo 3 también es franco-limoso. El lugar con menos humedad es el franco-arenoso, y que justamente fue el que presentó, estos son promedios, el que presentó mayor captación de lo que es metano. Y a su vez es el suelo con un pH más alto, y esto es característico de los suelos alcalinos que sean con poca humedad y con poca materia orgánica también. Porque lo que podemos ver acá es que había poca materia orgánica en el suelo franco-arenoso. Bueno, como conclusiones pudimos comprobar que el suelo se comporta como un sumidero de metano en cuanto a las características físico-químicas del suelo. También observamos que la relación inversa que hay entre los niveles de consumo de metano y las diversas características del suelo, como la humedad y la materia orgánica, sí se cumple. Y también fue notoria la influencia del pH del suelo en la captación de metano en el suelo 2, que era el suelo más árido, debido fundamentalmente al bajo porcentaje de materia orgánica del suelo. El grado textural, que era franco-arenoso, permitió que el mismo reportara tasas más altas de secuestro de metano. Bueno, ¿cuáles son las recomendaciones que pudimos ver? Fue, primero, realizar un mayor número de mediciones para poder tener mayor homogeneidad en los resultados obtenidos, y también hacer dentro de los mismos sitios campañas anuales para ver el flujo anual de metano donde esté tenido en cuenta el tema de las temperaturas. Bien, porque a lo mejor tenemos variaciones estacionales de flujos de captación de metano. Y la continuidad de los estudios en esta zona, de las cuales no hay casi información en nuestro país. Eso va a ayudar a ajustar los resultados que anteriormente reportamos, y así obtener una mayor certeza en las tendencias obtenidas dentro de este trabajo de tesis, ¿no? Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias por la Me pidieron que fuera rápida. Sí, está bien. Igual te excediste un poquito, pero no hay problema. Bueno, muchas gracias a todos por la presentación en las mesas. Realmente los trabajos son muy interesantes.
Bueno, ahora damos lugar, ahí estuvimos viendo de que ya han hecho varios comentarios y han planteado algunas consultas en el chat. Así que bueno, ahora damos apertura a la segunda instancia de esta mesa, que vendría a ser el intercambio. Y bueno, tenemos hasta las 4:30, así que ahí vamos a empezar a leer, si querés, Donna, algunos de los comentarios, dudas o aportes que fueron apareciendo en el chat, y bueno, y vamos solicitando la palabra, ¿sí? Fíjense que todos tienen ahí una manito para organizar la palabra. Muchas gracias. Bien, las acomodé. Buenas tardes a todos. Acomodé las preguntas en el orden en que fueron surgiendo según los expositores. Si te parece, las leo en ese mismo orden. Y bueno, tengo una pregunta que es para todos, que no sé si la hacemos al principio o la hacemos al final. ¿Dejamos para el final? Sí, por ahí Dale. mejor. Arranquemos con las puntuales para cada autor. Bien. Sebastián, una de las preguntas dice, ¿sobre qué cultivares estás realizando las pruebas en este momento? Sí, estoy trabajando con los cultivares picual y arbequina. Bien. Y la otra pregunta decía si el tiempo de beca es suficiente, lo considera suficiente para completar el trabajo, según cómo venís. Sí, considerando que ya tengo un año de retraso por temas de pandemia, yo creo que sí, justo. Pero sí, Bueno. yo creo que sí. Bien, esperemos que sí entonces. Sí. Bueno, seguimos con Claudia. Bien. Claudia, esas 3 especies, ¿dónde más se han encontrado esas especies que has identificado? Mira, por ahí no lo mencioné porque traté de hacerlo en el tiempo estipulado, pero es la primera vez que se hace determinaciones del género y de especie de Coletotrichum en olivares en el país y por ende en la provincia. Entonces, solamente se han tomado las variedades, como decía, más difundidas en el caso de manzanilla para mesa, pero y arauco, pero se lo ha encontrado en lechino y picual. Haciendo mención a otra pregunta que me hacían en el chat, ¿por qué la diferencia de incidencia en la variedad manzanilla que se presenta como significativamente mayor con respecto a arauco? Estudios de España y Portugal hechos por el doctor Trapero y Moral hacen mención a una clasificación de variedades de olivos más o menos susceptibles a aceituna jabonosa. En realidad, el doctor Trapero menciona que está linealmente, esa incidencia y esa severidad sobre el cultivo está linealmente en función de la madurez de la aceituna en el momento que se dan las condiciones favorables para el desarrollo del patógeno. Las frutas momificadas afectadas del ciclo anterior que quedan en el cultivo producen mucho inóculo, por lo tanto también depende, el grado de afectación depende del inóculo que quedó en el monte, de las condiciones que se den de temperatura y humedad favorables en momentos de índice de madurez susceptible. Por lo tanto, nosotros hemos encontrado en montes de picual asociados a variedades muy susceptibles mencionadas como es arbequina y lechino, hemos encontrado que el picual, que se lo menciona como menos susceptible, ha sido bastante afectado por la cantidad del inóculo que hay en algunos montes. Así que, bueno, es una cuestión de cantidad de inóculo, de condiciones favorables en el momento de índice de madurez más susceptible de las variedades. Y en una prospección que se está haciendo, bueno, se lo ha encontrado no lo menciono en el estudio porque no es parte de los objetivos, pero se lo ha encontrado en manzanilla, en arauco, en lechino, en picual, en varias variedades. En arbequina también. Gracias, Claudia. Daniel Moriconi, que levantaste ahí la manito, no sé si querías hacer mención a algo de lo que se está hablando ahora. No, en general, o sea, felicito todos los trabajos, realmente muy buenos, de muy buen nivel.
destaco el tema de que la mayoría han sido en olivos, evidentemente que el posgrado en olivicultura han incentivado la formación y la capacitación y el desarrollo de estos ensayos. Lo que tenemos que, como universidad, desarrollar más cursos de posgrado para que hayan este tipo de incentivo, ¿no? Para nuestros docentes y nuestros investigadores y nuestros egresados. Yo lo que quería hacer un comentario tratando de que sea constructivo para todos los que presentaron. Tenían 5 minutos, fueron bastante sintéticos y muy bien explicados, pero las diapositivas ponían demasiadas fotos en cada diapositiva, no había forma de ver. Algunos gráficos, sobre todo los cuadros, no se leyeron nada. En la virtualidad es muy pequeñito, no pudimos leer nada. Es tal vez no poner una diapositiva por minuto, sino tal vez poner 3 o 4 diapositivas por minuto, pero que se vean más grandes, porque nuestros monitores son muy chicos y en la virtualidad tenemos que tener... cuando vemos una presentación estamos escuchando y vemos las fotos. Lo escrito es un buen acompañamiento, pero no es imprescindible. Entonces, ocupen toda la pantalla con imágenes, que nosotros queremos ver los síntomas, queremos ver los procesos, queremos aprender. Entonces, yo, entre que estoy viejo y medio chicato, y la virtualidad con esta pantalla chiquita, me perdí muchas cosas de las 5 disertaciones, ¿no? Entonces, le agradezco y bueno, espero que lo tomen a bien el consejo. Gracias, Daniel. Continuamos ahí con la... Gracias, Claudia. Tengo un par de preguntas más para vos. ¿No? La nueva especie encontrada, ¿se sabe sobre su biología y la severidad en olivo o aún no? Está mencionada en trabajos de España sobre todo, y hablan de una cierta resistencia que ha generado, ¿no es cierto?, que ha creado a muchos controles que se vienen haciendo. De todos modos está esa especie mencionada en olivo, ¿no?, para otras zonas del mundo. Yo hacía mención que es la primera vez que, bueno, se la determina a su presencia en Argentina, porque es la primera vez que se hace un estudio de determinaciones de especies. Y por eso en el objetivo nos planteamos determinar a esta especie, porque, bueno, tienen distinta virulencia y distinta resistencia al control también. No sé si logro contestar la pregunta. Sí, creo que sí. Si no, surgirá de vuelta alguna otra pregunta en el chat, no hay problema. Gracias, Claudia. Ahora tengo unas preguntas para María. Bien. Sí. Nos preguntaban si las plantas estudiadas eran aquellas que tenían síntomas de rama seca, o sea, si eran todas sintomáticas. Sí, esto es... sí, perdón. No, continúa. Y si hay posibilidad de diferenciar si el problema es de verticilio y no silela. Supongo que Bien. En la sintomatología. En la mayoría, casi el 50% sí tenían síntomas de rama seca, este declinamiento, este pardeamiento que se veía mucho en lo que es verticilio, si se puede diferenciar únicamente, se puede diferenciar vía PCR. Actualmente no hay otra forma sintomática, digamos, de visualizarlo con una simple observación para determinar si es silela o verticilio. Así que, o sea, el 50% de las plantas sí tenían síntomas de rama seca y el otro 50% no tenían síntomas de rama seca. Y me parece que había que decía la no presencia de silela en chilecito durante esos meses. Estamos intentando determinar si son por niveles de estrés, es decir, esto es fertilización y riego básicamente, y baja cantidad de malezas circundantes en las fincas de chilecito, que son las mismas que tiene Andrea para la zona de Chilecito. Están en mejores estados sanitarios, con mejores cuidados, y no se ven tanto la condición de estrés, tanto de fertilizaciones como de riego.
Bien, muchas gracias, María. Tengo una pregunta para Andrea, que está también relacionada con lo tuyo, María. Similar, si en los meses en los que, tanto en los que se detectó como en los que no se detectó, si pudieron establecer alguna relación con el comportamiento poblacional del vector, si había alguna asociación. No tanto con que se detectó o no se detectó, es una cuestión propia de cada especie en realidad. Vos tenías, por ejemplo, una tribu de cicadélidos que tenían sus picos poblacionales en la salida de invierno y otras tenían ya en verano, ¿sí? Son otra tribu de unas chicharritas más grandes, ¿sí? Yo creo que está disociado con el tema de la sintomatología, como decía María, las plantas positivas de chilecito puntualmente son plantas que vos las ves y no las ves enfermas, porque donde yo tenía puestas las trampas, que eran plantas positivas, ni síntomas yo visualizaba. Generalmente en una época había punta de flecha y nada más, eran plantas que están vivas, a diferencia de lo que vos ves en Aymogasta, que se viven muriendo las plantas, ¿sí? Pero en cuanto a las curvas, como te digo, hay especies que tienen sus picos en la salida del invierno y otras lo tienen recién en verano, en los picos poblacionales. Bien, muchas gracias, Andrea. No sé si se agregó alguna otra pregunta al chat. Sí, acá hay unas más. Para Andrea. ¿Es la única solución para disminuir las poblaciones de chicharritas, eliminar las hierbas que crecen en el cultivo de olivos? ¿O se puede pensar en aumentar la biodiversidad dentro o en los bordes de los cultivos para traer controladores biológicos? Mira, en cuanto a las técnicas recomendadas, bueno, fuera de eso son controlar las malas hierbas para evitar los otros hospederos para las chicharritas, digamos. Hay cultivos trampas, hay varias que se están probando, digamos, pero hasta mallas, poner mallas para evitar, algunas son impracticables. Pero entre las recomendaciones que se han estado haciendo más en Europa, también ellos tienen un cercopio, no un cicadélido como nosotros, pero siempre es controlar las hierbas, ver en qué momento en realidad está la chicharrita o en la maleza o en el olivo y hacer algunos controles. Y en cuanto a control biológico, parásitos, así, parasitadas, yo la verdad que dentro de todas las chicharritas que encontré, había encontrado parasitada 1 o 2, o sea que evidentemente desde el punto de vista de control biológico no, se nota que acá no hay un controlador, ¿sí? Por el momento, o está muy baja población, ¿sí? Pero por el momento la nota era detectar qué especies teníamos y más o menos en qué momentos están los picos poblacionales, la abundancia y ver si son o no portadoras de la bacteria como para próximos estudios de infección y demás. Y fuera de eso, bueno, ir viendo el tema de las especies. Y una relación, yo siempre digo, nosotros tenemos psilera acá, nosotros no tenemos la situación que tiene Aymogasta. Aymogasta está en una situación mucho más complicada que nosotros. Yo empecé a colocar trampas allá y hay especies que acá las tengo en febrero, allá las tengo todo el año. Son estudios que uno está empezando a hacer más allá de la tesis, tratando de por qué Aymogasta esta situación y por qué Chilecito esta situación, cuando en ambos lados tenemos Xylella. Entonces son próximos estudios que uno está tratando de encarar como para dar una respuesta, porque la enfermedad avanza y sabemos que el vector, sabemos que tenemos el tema de las malezas para evitar darle un hábitat a estas chicharritas, pero más que ir controlando, podés hacer aplicaciones aéreas, ¿no? Pero bueno, digamos que no, tampoco es recomendable porque se andan haciendo controles de insecticidas, más en Aymogasta que están olivos entre los cultivos, ¿no? Sí, Mari. Sí, digo, un poco también para sumar a lo de Andrea, era que acá no se da el síntoma de este declinamiento y este decaimiento de la planta en general, el pardeo, o sea, es como decía Andrea, acá prácticamente ni se nota el síntoma, pero están presentes tanto las chicharritas como vía serológico, técnica serológica, ELISA, están presentes, pero es también, bueno, el estado nutricional de la planta, el estado poblacional de las chicharritas, varios factores que pueden incidir en que acá estén menos
tal vez con menos presencia que en Aymogasta. Y bueno, haciendo hincapié también que son cultivos tradicionales de olivo. Bien. Perdón, Muchas Andrés. gracias. Me queda una pregunta gracias, para María. Eugenia. Susana, ¿querés hablar algo al respecto o sigo con Eugenia? No, quería hacer una aclaración nada más. Nosotros con el ingeniero me decía que habíamos determinado ya Coletotrichum gloesperoides, no me acuerdo, los peroides, en olivos en la finca La Liliana en el año 2015. Y ese trabajo fue publicado en las jornadas de la Asociación de Biología de Tucumán. Nosotros ya lo habíamos determinado en ese momento, acompañado con un fusarium, que estaba, digamos que interactuando los dos en el daño de aceituna jabonosa. Te lo quería comentar, Claudia, porque vos mencionaste que no había trabajos previos, y en realidad sí trabajamos nosotros hace un tiempo con el ingeniero respecto de eso. Ese problema se había dado en la finca, como les decía, La Liliana, y nos habían llamado para tratar de determinarlo. Y se había determinado justamente la presencia de esa especie. Y quería preguntarte, o sea, ¿qué grado de incidencia habías observado vos en las dos? Vos mencionaste que había dos en esta zona. ¿Cuál sería la incidencia? ¿Una más que la otra, las dos iguales? No. Yo, con respecto a la incidencia, hablaba de incidencia como variable para estimar daño, hablaba de incidencia de la enfermedad de Coletotrichum sobre la variedad manzanilla y sobre la variedad arauco. Se hicieron incidencias en árboles y después en fruto, y severidad sobre fruto. Con respecto a la revisión bibliográfica, la verdad es que no encontré nada mencionado. Solamente Oriolani en Mendoza comparó síntomas y habló de antragnosis por una comparación de síntomas, pero no había determinaciones ni de complejo ni menos moleculares para determinar especies. Bueno, esto es muy nuevo lo que me decís, ya la voy a revisar entonces y a tenerla en cuenta, este aporte. Simplemente habla con Julio porque el póster está en la pared de su oficina, así que ahí estamos juntos en una cátedra, nunca lo vi, nunca me contó. Y por eso te estoy de todos modos no dije, pero trabajos preliminares al estudio de tesis, hicimos una toma de muestras en finca Valle de la Puerta porque ellos tenían problemas de repilos. Encontramos alternaria en Valle de la Puerta, encontramos alternaria en María Jiménez. Hablamos de finca de estudio, no damos apellido, pero en este caso lo digo. Hemos encontrado alternaria, pero no hemos encontrado jabonosa. Quizás tendríamos que haber mostrado más. Son estudios posteriores que se van a tratar de desenvolver después de este trabajo de tesis, digamos. Gracias, Susana, por el aporte. Muchas gracias a todos. Nos queda una preguntita para Eugenia y la pregunta final para todos y ya cerramos. Eugenia, la pregunta era si se pueden repetir este tipo de ensayos como el que realizaste a otros elementos, como metales pesados, por ejemplo, tal vez relacionado a la curriembre, pensando en algo de la zona. Esa era la pregunta en el chat. Mira, no sé si por cromatografía gaseosa se hace detección de metales pesados, ¿bien? En muestras de aire. El método es totalmente diferente porque algo escuché creo que se siembra sobre unos filtros de papel y esos filtros de papel se los tratan y ahí se determinan metales pesados en aire. Bien, la metodología es totalmente distinta y diferente. Habría que apuntar a otra cosa. Nosotros apuntamos lo que eran las cámaras estáticas porque ya ese trabajo se empezó a hacer en Tandil
y nosotros lo continuamos, pero como la antítesis, porque Tandil es súper, hay mucha materia orgánica, entonces las condiciones son diferentes, es muy húmedo, el clima es más templado, en vez acá es muy seco, es árido, entonces queríamos empezar a tener datos a nivel nacional de este tipo de climas en cuanto a lo que es captación o emisión de metano. Bien, por eso surgió la idea del proyecto este de hacer metano y no metales pesados en aire. Bien, clarísimo. Muchas gracias, Eugenia. No, Ahora cerramos con la pregunta general para todos. Bueno, la mayoría de estos trabajos han tenido su fase en laboratorio y una de las preguntas era si el cierre de laboratorio con respecto a la pandemia, cómo ha afectado su trabajo y si se puede recuperar el daño que se ha ocasionado con esta pandemia y cómo afectó justamente la emergencia sanitaria, todo el desarrollo de su tesis. Y la otra pregunta es, ¿cómo creen que sus estudios dialogan con las comunidades donde hacen sus estudios? ¿Cómo se relacionan con las comunidades donde los realizan? Bueno, hablo en mi caso, cortito. Sí, Claudia. Sí. Bueno, en realidad la pandemia en mi caso no me afectó porque entrada la pandemia ya estaba con el análisis de datos, por eso es que ahora en noviembre ya tengo que ya entrego mi escrito final, entonces estaba como un poco más avanzado cuando esto se dio. En cuanto a la interacción, bueno, evidentemente me falta un poco más en la zona ver qué está pasando con nuestros olivos, no hay demanda ni reporte de repilos o podredumbre, porque creo que es una cuestión de condiciones agroclimáticas que todavía, pero en cualquier momento por el cambio climático se podrían dar, entonces está muy específico esto a la zona del departamento del Valle Central, y bueno, hay una permanente comunicación, intercambio con productores o con el sector por ser parte de INTA, por ser parte también de la cátedra de patología, interactuar en la mesa del clúster, tenemos una buena, estamos bien involucrados e integrados con la parte que lo demanda, pero bueno, siempre hay cuestiones que ir afilando en el camino, ¿no? Y viendo. Muchas gracias, Claudia. Sí, Andrea. Bueno, en mi caso, bueno, sí me afectó, lo he dicho en la presentación, la parte de mi segundo objetivo está rengo, digamos, porque no he podido hacer la parte de PCRs. Tampoco tengo la seguridad que con el tiempo no se me hayan deteriorado las muestras que tengo para hacer el PCR, entonces como que sí me afectó el tema del cierre del laboratorio y demás. O sea, a mí sí, yo me falta justo esa última parte. Y desde el punto de vista, es como decía Claudia, uno con el tema de la mesa de sanidad, nuestro trabajo en INTA, uno está en comunicación con los que tienen los problemas. En el caso nuestro, en el caso mío de Silela, el ver el tema de los vectores y en los foros de sanidad que hemos hecho los últimos años siempre sale la necesidad de conocer en el caso de Silela justo el trabajo mío de los vectores. Y como te decía, el mayor problema está en Aymogasta más que acá en Chilecito, lo cual no implica que se pueda revertir, esperemos que no, pero digamos que por lo pronto ya detectando por lo pronto ahora diferentes especies, o más abundantes especies diferentes acá, quizás pueda ser o no la respuesta en por qué allá está peor que acá. Y bueno, en la comunidad, bueno, uno empezó, al menos yo empecé a hacer monitoreos en Aymogasta también para ir viendo la situación allá en comparación con la nuestra. Muchas gracias, Andrea. Sí, María. En mi caso puntual también se vio afectada porque, bueno, trabajo además para SENASA y en el 2019 surgió la emergencia sanitaria de langosta, entonces toda la parte de agente sanitario estaba volcado, ¿no es cierto?, para lo que es el control de langosta. Entonces ahí hubo 2 meses en que no pude tomar las muestras, se me deterioraron las muestras. Y vamos a continuar con lo que fue en el 2020, también vino la pandemia y tuve que terminar prácticamente
para los mismos meses, digamos septiembre y octubre, 2020, ya una vez que pudo estar habilitada los ingresos a Aymogasta, básicamente, que teníamos como 7 controles de acá de Chilecito a Aymogasta para poder pasar. Así que un poco eso es lo que a mí también me pasó. Y quería comentarle o responderle al ingeniero Vita sobre que si creíamos con Andrea si es un problema grave, Silela, para lo que es la olivicultura, digamos, para lo que es los olivares de manejo tradicional, que en Aymogasta son bastante importantes, más sumado a la interacción con el complejo de hongo, creo que sí es bastante grave, ¿no? A nivel de lo que es manejo tradicional. Si bien lo que son aquellos diferimientos o fincas de ya más de 50, 100 hectáreas, tal vez por eso, manejando lo que es aportes nutricionales de riego, ¿no es cierto?, y evitando estrés y maleza, tal vez no sea tan incidente la enfermedad, se lo puede manejar diferente. Así, yo creo que mi opinión es que sí. Bueno, muchas gracias a todos los que participaron de la mesa, a todas las consultas. Han surgido ahora también algunos aportes más en el chat. Así que bueno, han sido todos temas muy interesantes. Les agradecemos a todos. Bueno, ya estamos en hora justos, así que damos por cerrada la mesa de discusión 1. Ha sido muy, muy productivo. Dolly, no sé si querés dar invitación y pase a la actividad que continúa.